¿Por qué están sucediendo masacres masivas a nivel mundial, mayormente en Estados Unidos? Esta es una de las preguntas que a nosotros como pastores se nos hace y nosotros volvemos nuestra mirada a la Biblia, esperando encontrar en ella la respuesta correcta. Nosotros tenemos que entender de que en la historia de la humanidad registrada en la Biblia, mayormente tocante a Israel, nos damos cuenta de que Israel cometió muchas atrocidades, como muchas de las naciones alrededor de ellos. Atrocidades como en momentos de hambre comer a sus propios hijos. Cosas terribles como las que se describen en Jueces y en todas las páginas de la Biblia. Cosas terribles que el pueblo de Israel hizo, pero todo eso tuvo un origen y todo eso es una consecuencia de algo que a ellos les sucedió. ¿Qué es lo que les sucedió a ellos? Se alejaron de Dios. El alejamiento de Dios en la vida de las personas produce insatisfacción, falta de sosiego, falta de paz, desesperación, guerra, convulsiones en el alma. Y eso no se acaba sino hasta que uno llega a los pies del Señor Jesucristo. Cuando una persona se aleja de Dios, cuando una familia se aleja de Dios, cuando una ciudad o cuando un país entero se aleja de Dios, la calamidad tiene las puertas abiertas, la destrucción tiene las puertas abiertas. Estados Unidos, que es una potencia mundial, así como muchas otras naciones, ha abierto las puertas a esta gran calamidad y ha abierto las puertas para que se den estas masacres en nuestros días. Masacres terribles en lugares públicos como escuelas, bares, diferentes lugares. Ahora estamos viendo que todo esto es algo normal. Solamente en el año 2018 en Estados Unidos han habido más de 300 tiroteos. Casi un tiroteo por día en un año. Eso es terrible. Matan gente sin razón alguna. ¿Y esto por qué se da? Porque todo esto es el reflejo de una enfermedad profunda, crónica en el alma y en la vida de las personas. ¿Y cuál es esa enfermedad? Es el alejamiento de Dios. Una sociedad alejada de Dios produce gente insatisfecha, produce guerra, produce violencia, produce todo tipo de mal. Es como cuando un agua que corre y fluye se estanca, empieza a producir bacterias y empieza a producir cosas indeseables, cosas sucias. Así también, cuando la palabra del Señor y cuando Dios es sacado del corazón de las personas y la gente se endurece ante la palabra del Señor, ahí es donde se produce el alejamiento de Dios, y el alejamiento de Dios produce muerte. Es una ecuación bastante fácil si nosotros vemos las páginas de la Biblia. ¿Qué nos advierte esto a nosotros como cristianos en nuestros días? En primer lugar, esto nos advierte de que Cristo viene pronto. La palabra del Señor dice que vendrían tiempos de apostasía, vendrían tiempos peligrosos. El apóstol Pablo lo describe cuando le escribe a Timoteo. Él dice, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos donde habrá hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de la palabra del Señor, de sus padres, sin afecto natural. Todo esto lo estamos viendo nosotros en nuestros días. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios ante todas estas cosas? En primer lugar, orar. Orar a Dios, pedir a Dios misericordia, ponernos en la brecha a favor de la humanidad, pedir a Dios misericordia. En segundo lugar, vivir una vida preparada. Una vida preparada ya que en cualquier momento el Señor Jesús desciende y arrebata la iglesia para llevarla delante del Padre al tercer cielo. Tenemos que entender de que todas estas cosas para nosotros los creyentes solamente son una advertencia. Es algo que el Señor ya había advertido, ya había dicho que sucedería, que vendrían tiempos como estos. Pero el Señor dijo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Amados hermanos, ciertamente nosotros no podemos parar toda esta ola de masacres y sangre derramada en la tierra, pero sí podemos apercibirnos, orar por nuestra familia, preparar a nuestros hijos para que enfrenten esta generación a la que nosotros nos estamos enfrentando.
para que sean personas que sepan enfrentar muy bien, agarrados de la mano del Señor y con firmeza en la palabra del Señor los días que vienen, que son más terribles probablemente, pero ellos tienen que entender de que es algo que así tenía que darse. El Señor Jesús lo advirtió, pero Él dijo, me voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa y esa es la esperanza. Así que, hermanos, esta es una corta respuesta a esta gran pregunta: ¿por qué hay tantas masacres? ¿Por qué tantas cosas están pasando? ¿Por qué el hombre se vuelve como un ser irracional y comete hechos tan terribles como los que estamos viendo en las noticias en nuestros días? Es hora de pensar y no solamente de ver y quedarnos de brazos cruzados, sino clamar a Dios, afirmarnos que nuestra redención se acerca. Dios les bendiga, amados hermanos.